Muy buenas tardes. En el día de hoy lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto en el programa Microsoft Excel con el objetivo de aprovechar todos sus recursos, tales como las fórmulas, macros, entre otros. Lo que vamos a realizar es un ejercicio del ciclo ideal de Rankine con recalentamiento. Aquí podemos observar un punto. Se considera una central eléctrica de vapor que opera con el ciclo Rankine ideal con recalentamiento. La central mantiene la entrada de la turbina de alta presión a 600 psi y 600 Fahrenheit, la entrada de la turbina de baja presión a 200 psi y 600 Fahrenheit y el condensador a 10 psi. La potencia neta producida por esta central es de 5000 kW. Determinar la tasa de adición y rechazo de calor y la eficiencia térmica del ciclo. Lo que vamos a realizar primero es pasar estos datos principales a nuestra tabla, que ya lo tenemos aquí. Luego de organizar todos los datos principales del ejercicio de Rankine, vamos a obtener la tabla A5, que la podemos encontrar en Google, o la tabla A6. Pero como podemos observar, estas tablas están divididas por otras subtablas porque tienen diferentes presiones. Aquí podemos observar un PCIA, 5 PCIA y 10 PCIA. Al observar esta tabla, vamos a crear otra tabla con la condición de la temperatura. Es decir, primero aplicamos la función buscar con la condición de la tabla, con la condición de la temperatura de alta presión, que es 600, y seleccionamos toda la tabla. Así lo vamos haciendo de 3 en 3 hasta completar todo y tener todas las presiones, y cuando vayamos a utilizar la fórmula de buscar más adelante, lo tendremos con la condición de la presión. Ya al obtener estas dos tablas organizadas, vamos a crear la tablita para los 6 estados en este ejercicio. El primer estado se halla con la función buscar. Como podemos ver, tiene la condición de la presión en el condensador. Seleccionamos la tabla 5, A5, y el indicador de columna es el número 8. Nos da un valor de 161.25. Para el estado 2 tenemos una fórmula. Como podemos ver, la fórmula es B20, que sería la letra B en nuestra tabla de variables, B3, que es la temperatura baja presión, B7, que es la presión en el condensador, la fórmula de 1/5,404 más F11, que es el estado 1. Está aquí el estado 1. Pero para hallar este estado 2, la entalpía del estado 2, debemos llenar nuestra tabla de variables B, S3, SF, HFG, X4, S4, SFG y HF. B, la letra V, la podemos hallar con la función buscar B, la condición de la presión en el condensador, la matriz, que es la tabla A5, el indicador de columna número 3, y obtenemos nuestro valor 0,01659. La variable S3 también la podemos hallar con la función buscar B, con la condición de la alta presión, que es 600, la matriz de la tabla A6, que es la que creamos, la nueva que creamos, y el indicador de columna número 3, que es la letra S, nos da 1.5325. La variable SF también la hallamos con la función buscar. El valor buscado es nuestra baja presión PCIA, que es de 200, la tabla A5 y el indicador de columna número 11. Nos da un valor de 0,54379. HFG también la podemos hallar con la función buscar, la condición de valor de baja presión PCIA, que es 200, la tabla A5 y el indicador de columna número 9. X4 se halla mediante una fórmula, que es B25. En el B25 es S4 menos B22, que es
SF dividido sobre B26, que es SFG. Pero por el momento no teníamos esos valores, así que vamos a hallar S4, SFG y HF. S4 la hallamos con la función buscar, S4 es igual al valor de S3, por lo tanto solo escribimos igual a B21. SFG se halla con la función buscar, la condición de la baja presión, que es 200, la matriz de la tabla es la tabla A5 y el indicador de columna número 2. Y por último HF, también la buscamos con buscar B, la condición de la baja presión, 200, la matriz de la tabla es la tabla A5 y el indicador de columna número 8. Al obtener ya todos estos valores, ahora sí podemos hallar X4, que es S4 menos SFG dividido sobre, S4 menos SF dividido sobre SFG. Ya obtenemos toda nuestra primera tabla de variables. Ahora sí podemos hallar la entalpía del estado 2. La entalpía del estado 2, como ya lo había dicho anteriormente, es B20, que es la letra V, multiplicado por la temperatura baja presión, restado por la presión en el condensador, multiplicado por la fórmula 1/5,404 más la entalpía del estado 1. El estado 3 se halla con la función buscar B también, con la condición de la presión de la alta presión PCA, que es 600, utilizando la tabla A6. Y por supuesto el indicador de columna número 2, que se identifica con la letra H, la entalpía. El estado 4 también se halla mediante una fórmula, que aquí podemos observar que dice B27 más B24. B27 es HF de nuestra tabla de variables, más B24 es X4, multiplicado por HFG de nuestra tabla de variables. Y la entropía es igual que el estado 3. Ahora bien, la entalpía del estado 5 también la podemos hallar con la función buscar. El valor buscado es la presión, la baja presión, que es 200, utilizando la matriz de la tabla 6, la nueva, con el indicador de la columna número 2. La entropía para el estado 5 también la podemos hallar con buscar B, con el valor buscado es 200, la tabla A6 y el indicador de columna número 3, que se identifica como la letra S, la entropía. Ahora, para hallar el estado 6 necesitamos crear otra tabla de variables, pero con recalentamiento. Esta nueva tabla de variables se van a encontrar lo que es S5, X6, S6, SF, SFG y HFG. S5 es igual a la entropía del estado 5. Por lo tanto, solo escribimos igual a la entropía del estado 5. X6, como podemos ver, se halla B13, que es S6, S6 que está aquí 1.6771, menos B14, que es SF, dividido por B15, que es HFG. Pero por el momento no teníamos los valores de SF, SFG y HFG. Así que antes de hallar X6, hallaremos SF, SFG y HFG. Estas tres variables las podemos hallar con la función buscar. Por lo tanto, en la primera variable utilizamos la condición de la presión en el condensador, que es 10, utilizando la tabla A5 y el indicador de columna número 11. Así hacemos lo mismo para SFG. SFG utilizando el valor buscado de la presión en el condensador, la tabla A5 y el indicador de columna número 2. Y por último HFG también la podemos utilizar con la presión en el condensador, la tabla A5 y el indicador de columna número 9. Ya al obtener estos tres valores sí podemos hallar X6, que es B3 S6 menos SF dividido sobre SFG.
Al obtener todos los datos en la tabla de variables de recalentamiento, podemos hallar el estado 6, que se identifica como la entalpía del estado 1 más X6 multiplicado por HFG. Y así podemos resolver cómo se comportan los 6 estados en este ejercicio. Ahora por último debemos hallar lo que es Q primario, Q recalentamiento, W neto, M, Q entrada, Q salida, Q adición en entrada, Q adición en salida y la eficiencia. El Q primario se halla restando la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 2. Q recalentamiento se halla con la entalpía del estado 5 menos la entalpía del estado 4. W neto se halla restando la Q salida y la Q entrada, pero por el momento no la habíamos hallado. Así que Q entrada se halla con la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 2 sumado con la entalpía del estado 5 menos la potencia menos la entalpía del estado 4. Q salida se halla con la entalpía del estado 6 menos la entalpía del estado 1. Al obtener estos dos podemos hallar W neto, que es la resta de Q entrada menos Q salida. Y M se halla con la potencia en kilovatios dividido por el W neto multiplicado por la siguiente fórmula, que es 0.94781 entre 1. La Q adición en salida se halla con M multiplicado por Q entrada. La Q adición en entrada y la Q adición en salida se halla multiplicando M por la Q salida. Y por último la eficiencia, como podemos ver, se halla mediante una división entre W neto y Q entrada. Ya para finalizar con este ejercicio, aquí para verificarlo, podemos observar mediante esta imagen la presión de recalentamiento. En 200 psi tiene que tener una eficiencia de 27.90. Y aquí verificamos en nuestra tabla de descripción. La eficiencia nos da 27.90. Por lo tanto, confirmamos que está bueno. Ahora vamos a cambiar la baja presión PSI. En vez de colocar 200, vamos a colocar 325. Y podemos observar que cambian el estado 4 y el estado 5. Los valores se cambiaron. Y vamos a buscar lo que es la eficiencia en nuestra tabla de descripción. Aquí dice que la eficiencia es de 28.08%. Y en esta imagen podemos observar que en 325 psi hay una eficiencia de 28.10%. Por lo tanto, el ejercicio podemos decir que está correcto. Muchas gracias.